tortillas de maíz contaminados con glifosato. Un estudio encuentra glifosato en la mayor productora de tortillas de maíz de México. El informe revela la presencia del herbicida, probable cancerígeno según la OMS, en algunos de los productos de Maseca. Las tortillas de maíz más consumidas por los mexicanos contienen rastros de glifosato, un herbicida catalogado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, como probablemente cancerígeno, según un nuevo estudio realizado por el laboratorio estadounidense All Research Institute. El análisis, encargado por la Asociación de Consumidores Orgánicos, ACO, revela la presencia de ese pesticida popularizado por Monsanto en algunos de los productos de Maseca, la mayor productora de harina y tortillas de maíz de México con un 70% del mercado. 3 de las 8 muestras de harina de maíz de Maseca analizadas por el laboratorio contienen glifosato, alcanzando un máximo de 17,6 microgramos por kilo. Los niveles aumentan a medida que se eleva la presencia de maíz genéticamente modificado, resistente al pesticida. Es probable que el maíz genéticamente modificado encontrado en estos productos sea alimento para ganado importado de Estados Unidos que se utilizó para elaborar la harina, dice en entrevista telefónica el científico John Fagan, de Leal Research Institute. Doctor en bioquímica por la Universidad de Cornell, Fagan afirma que los niveles de glifosato encontrados son preocupantes, dado que los mexicanos consumen de media algo más de medio kilo de maíz al día. Incertidumbre. Los resultados del estudio arrojan un panorama incierto. Si bien algunas de las harinas de Maseca analizadas contienen un 95% de transgénicos y niveles de glifosato de entre 5,1 y 17,6 microgramos por kilo, en otras no se encuentran rastros de estos. Surge enojo y el deber de exigir a esta empresa que por lo menos diferencie los lotes de producción, que diga, este es maíz importado y genéticamente modificado, afirma Mariana Ortega Ramírez, coordinadora de la campaña de ACO, Yo quiero mi tortilla 100% nixtamalizada. Diferenciar, ese es el primer paso. Luego el consumidor podrá decidir. Gruma, propietaria de Maseca, respondió a este periódico que tanto la empresa como las autoridades sanitarias de Estados Unidos y México monitorean la presencia de glifosato y no se ha detectado presencia de esta sustancia en el maíz que procesamos para producir nuestras harinas. En todas las operaciones de Gruma en el mundo contamos con los más altos estándares y normas de calidad para la elaboración de nuestros productos en beneficio de nuestros consumidores, resaltó la compañía. En México no existe una regulación que establezca un límite de ingesta diario de glifosato, como sí ocurre en otros lugares del mundo. En la Unión Europea ese techo se sitúa en 21 microgramos al día para un adulto de 70 kilos, mientras que en Estados Unidos se eleva hasta los 122,5 microgramos. Si bien los niveles de glifosato encontrados en los productos de Maseca no superan esos límites, John Fagan dice que una reciente investigación publicada en la revista Scientific Reports alerta que niveles mucho más bajos podrían ocasionar síntomas prematuros de la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Tras revisar los resultados, la profesora en Ciencias Alimentarias de la Universidad de Massachusetts Lilly dijo a este diario que, en términos generales, los niveles de glifosato hallados en las tortillas de Maseca no son preocupantes, pero cree que se necesita más investigación sobre el herbicida para asegurar la seguridad alimentaria de la población. El Leal Research Institute también analizó un paquete de harina de maíz de Minsa, la principal competidora de Maseca con un 20% del mercado, en la cual no se encontró el herbicida. Mientras tanto, la muestra que más altos niveles de glifosato arrojó fue de la estadounidense Honeybille, con una presencia de 30 microgramos por kilo. Ese mismo laboratorio desveló en 2017 la presencia del herbicida en los populares helados Ben & Jerry's, lo que llevó a la empresa a lanzar una nueva línea de productos orgánicos. Etiquetado transparente. La presencia de glifosato en la harina que se usa masivamente para elaborar tortillas industriales es un atentado a la seguridad alimentaria de México, afirmó tras ver los resultados el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Emanuel González. González fue uno de los investigadores, junto con Elena Álvarez Builla, que publicó a finales de 2017 un extenso estudio sobre las tortillas de maíz que se consumen en México.
En él revelaron que un 90,4% contenían transgénicos y un tercio presentaban rastros de glifosato. Es una realidad brutal que el país, que es el centro del origen del maíz y donde ese producto es la base de la alimentación, la población esté consumiendo tortillas que en el 90% de los casos contienen maíz transgénico, lamenta González. La siembra de maíz transgénico se encuentra suspendida en México desde 2013 a la espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie al respecto, pero no existe una prohibición a la importación de ese producto. De hecho, México compra cada año a Estados Unidos unos 10 millones de toneladas de maíz transgénico. Dado que no existe una legislación en México que obligue a informar sobre el contenido de organismos genéticamente modificados, el consumidor no sabe cuándo está ingiriendo ese tipo de alimentos y, potencialmente, glifosato. Por ello, el científico de la UNAM urge a pelear por un etiquetado sencillo y transparente. Hasta entonces, comer tortillas de maseca en México seguirá siendo una ruleta rusa.